de recordar a Jesús. Estamos trabajando para ver si el próximo domingo ya podemos tener un grupo en la iglesia. Isaías y los diáconos están trabajando con el proceso de reapertura, así que esperamos, si Dios nos permite, tener un grupo de hermanos ya volviendo a la iglesia el próximo domingo. Es el deseo nuestro, hermano. Oren por ello. Estamos trabajando, también los hermanos están trabajando en el local. Se ha avanzado bastante y esperamos con la ayuda del Señor, hermano, que podernos comenzar a reunirnos pronto. Así que los hermanos estarán comunicándose con toda la iglesia, nosotros, los hermanos, los diáconos, Isaías, para y cuál será el protocolo de reapertura en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Gracias por de tener de nuestra fe en Él, en la cruz, y ahora que vamos a abrir tu palabra, tú nos guíes y que sea de bendición para tu nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermano, vamos a tratar el tema de padecer por Jesús. Padecer por Jesús. Hemos estado pensando en este tema hace tiempo. José era el que le tocaba la predicación hoy, pero hicimos unos cambios y nos tocó hoy hablar de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tratar es de padecer por Jesús, por su causa, por la fe en Él. Dice un pastor llamado Tomás Martínez, un pastor de una iglesia llamada Oasis, dice: el compromiso con la gloria de Dios normalmente trae oposición y persecución. Y yo pudiera añadir también dolor y padecimiento. El compromiso por la gloria de Dios, el evangelio, normalmente trae oposición, persecución, y yo le añadiría también padecer por la causa de Jesús, hermanos. Como cristianos, el sufrimiento está ligado a nuestra fe. Jesús mismo nos dijo: en este mundo, hermanos, tendríamos aflicción. Nuestra fe es motivo, hermanos, de ataques. Y el cristiano debe estar preparado para padecer por Jesús y por la fe en Cristo. Hermano, miren, es fácil ser creyente en el día de hoy. Es muy fácil. Nosotros vivimos en un país de libertad, donde se respeta todo tipo de religión. Usted puede practicar cualquier religión o ninguna. Este país, los padres fundadores de este país pusieron eso en esta constitución, de la Constitución de Estados Unidos, de que usted es libre de practicar cualquier religión, porque ellos mismos, cuando llegaron a este país, venían huyendo de una persecución religiosa. Pero hoy en día es fácil ser creyente en este país, ¿no? Donde la libertad está garantizada. Pero imagínense que usted tenga que pelear por la fe donde su integridad física esté comprometida. ¿Llegaría a tener usted la misma fe? ¿Llegaría usted a tener la misma convicción por Jesús? ¿Cómo usted actuaría, hermano, si por su fe, por la fe en Jesús, usted tuviera que padecer, tuviera que sufrir? ¿Cómo usted actuaría? ¿Sería usted, hermano, un caído? Y cuando yo le pregunto a usted, ¿sería un caído? Me estoy preguntando a la historia del cristianismo, del evangelio. El cristianismo creció en los primeros siglos. ¿Usted sabe lo que era un caído, hermano? Miren, un creyente que públicamente negó la fe en Cristo ante la persecución del Imperio Romano. Los emperadores romanos, los cristianos, por varios años, y no solo un emperador, varios emperadores. Hubieron olas y olas de persecución. Y de que el cristianismo no creciera. De ahí la preocupación de Jesús y de advertir a los creyentes lo que iba a pasar. Lo vamos a leer más adelante en el Evangelio. Pero los creyentes eran obligados públicamente a negar la fe en Jesús. Muchos que habían decidido seguir a Cristo
cuando se le ponían en la frente al público y se le ponía frente al gobernador y frente a las autoridades de aquel entonces, a que públicamente negaran la fe, o si no iban a ser muertos, ellos decidían negar la fe. Y a ese grupo de creyentes se le llamaban caídos, porque en el momento de decir y de defender la fe, por ellos no exponerse y la fe públicamente. Déjeme decirle que hubo una persecución muy fuerte, Diocleciano, en el año al 251 de Jesús, llamado Dios, produjo una renuncia. Esta persecución, hermano, produjo una renuncia masiva de creyentes y a ellos se le llamaron caídos. En enero de 250, después de Jesús, Decio publicó un edicto en el que requería que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio para mayor gloria del emperador en la presencia de un oficial romano. Y así, de esa manera pública, le daban un certificado diciendo, sí, este señor, conforme a la ley que se puso ahora, ofreció tributo al César de manera pública. Y muchos creyentes lo hacían negando su fe. Y los que no lo hacían iban a la muerte, hermanos. En general, la opción pública condenaba la violencia. El de decir, yo no voy a obedecer esa ley, era una afrenta pública para el creyente. Y no solamente eso, entonces los creyentes recibieron la admiración del pueblo por la forma en que se mantenían firmes ante su fe. Y morían con resistencia, pero pasivamente, como mártires. Y esto provocó, hermanos, que el movimiento cristiano, en vez de disminuir, creciera y se fortaleciera, con la sangre de los mártires como abono para la fe del creyente. Hay una pintura por Jean 883 que se llama La oración de los mártires cristianos. Y a usted ve el Coliseo y un león saliendo a comerse. Y esa muestra la fusión de Diocleciano en el año 250 al 251. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16. Dice, el Señor le dijo, ve, eso le está diciendo el Señor a Ananías, luego que Pablo es tumbado de sus pies a camino a Damasco a perseguir cristianos. Dice, ve porque instrumento escogido me es ese. Estoy leyendo en Hechos capítulo 9, 15 y 16. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuanto le es necesario para padecer por mi nombre. El Señor Jesús reclutó al apóstol Pablo como un instrumento para predicar el evangelio. Pablo tenía todas las características, todo el conocimiento para poder predicar a Israel, a reyes y al mundo gentil. Hablaba idiomas, conocido por esos tres gente. Podía moverse en todos sus países donde vivían esos tres grupos de gente y tenía las cualidades para ser uno de los misioneros más grandes del mundo, conocido y escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Pero recordemos que el apóstol iba camino a Damasco. Usted sabe que iba Pablo camino a Damasco, hermano, a perseguir cristianos, pero no para abrazarlos, no, para meterlo en la cárcel y matarlo. Y él, el mismo Pablo, había consentido en la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Él estuvo ahí, guardaba la ropa de ellos, y muchos dicen que participó en esa muerte. Pablo era asesino. Y él, escribiendo en las cartas a Timoteo, dice, yo no me merezco ser llamado cristiano porque yo perseguí la iglesia. Él era un persecutor. Era persecutor de los creyentes. La baraja se volvió moneda y seguía
a los cristianos a convertir en seguido. Aprender lo que es ser perseguido y así fuera, de persecución, de castigo físico, de cárcel y por último le cortaron la cabeza por la fe en Jesús. Pablo vivió en su propia carrera, era padecer por Jesús. Y en primer lugar debemos ver es esto, miren, a tener claro en la mente de padecer por Jesús, padecer por la fe, a no ser un caído, a sino defender nuestra fe en público. El creyente, en primer lugar, hermano, el creyente en Jesús debe estar preparado para no tener miedo a la muerte por causa de Cristo. Es un tema que está en la Biblia. El creyente debe estar preparado para no tener miedo a morir por la causa de Cristo, por el Evangelio. Mira lo que dice Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero esos versículos están en el capítulo 10 de Mateo. Y cuando usted va al capítulo 10 de Mateo, Jesús está hablándole a los creyentes de lo que va a venir. Miren lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu Santo de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todas por causa de mi nombre. Mas cuando os persigan en huí a otro, o cierto de Israel, hasta que venga el Hijo de Dios. Tú le estás dando a los discípulos persecución. Iban a ser perseguidos por este sistema, por el mismo diablo que se levanta contra el... Y los creyentes, cuando estuvieron en Pentecostés, estuvieron todos ahí en mente, la iglesia comenzó a ser perseguida. Y los hermanos todos corrieron, pero predicando el evangelio. Párense. Mi nombre, por la fe, tiene que estar dado a por él simplemente dio su vida por el Señor Jesús. Pero casi todos los discípulos, hermanos, todos, con excepciones, mártires por la causa de Jesús. De la fe que tenían ellos en Jesús, lo parar de predicar, a dar su vida por la padecer. Jesús se los anunció. ¿Está dispuesto a morir por mí? No, porque si uno cree que este tiempo temporal aquí, este tiempo en esta tierra temporal, si uno cree y sabe a dónde usted va, la muerte por defender la fe en Jesús no debería ser un problema, hermanos. No debería ser un problema. Porque usted tiene cosas por Jesús. Hasta él. Realmente los discípulos, casi todos murieron como mártires. Y era no había y sabían, era más grande que su. Y uno lo ve
eso, por ejemplo, los musulmanes del área radical, que pueden meterse en un avión, como pasó en el 9/11, y estrellarlo contra un edificio. Lo movió una fe en un Dios llamado a profeta. Pues, se va a radical este terrorista que lo iba a llevar al el creyente y estar preparado, hermano, preparado mentalmente a que en algún punto pudiera para hasta por la fe. Y por eso, hermano, la iglesia primitiva lo vivió. Le invito a leer, le cuenta lo que esos hermanos sufrieron. Sufrieron hasta la muerte. Segundo lugar, creyente debe estar preparado por predicar el evangelio. El creyente debe estar preparado para recibir amenazas por predicar el evangelio, por predicar a Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice, es justo que delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él, es decir, a Jesús. Juzgue ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar en lo que hemos visto y oído. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en el madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de este acontecimiento y también lo que el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Hechos 5:40 dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego le azotaron, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús, por la causa de su nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Gloria a Dios. Hermano, estos discípulos, los apóstoles, estaban preparados no solamente a morir, sino a que el gobierno estuviera en contra del mensaje de ellos y no se iban a parar, aunque lo amenazaran. Pablo y Juan, ustedes recuerdan que el libro de los Hechos, encontraron un cojo en la puerta, lo sanaron. Eso causó sanado, caminando en el nombre de Jesús. Lo agarraron preso y le dijeron, no, no hablen más de ese, no, nosotros vamos a hablar en ese nombre y no nos vamos a parar porque nosotros no podemos callarlo. Porque era el sistema político en contra del evangelio. En la única oportunidad no, es cuando se pone el evangelio. Es decir, hermano, un momento en este país, y de repente dice los creyentes ahora censurados para no hablar del evangelio más, a lo mejor le lleven a un juicio. Pero en ese momento, él está preparado a cualquier amenaza. Y no flaquearon, porque fueron llevados frente al poder religioso para pararlo. Y dijeron, no, porque no es justo esto. Nosotros vamos a obedecer más a Dios que a los hombres. Y luego le dieron golpes. Eso aún ahí no paró. No paró. Ellos siguieron. Y fíjese lo que dice la última parte. Porque
a lo mejor, que al amedrentarlos, que al amenazarlos y hasta darle golpes, el mensaje de los apóstoles a ese día ya no era el mismo Pedro, hermano. Ya no era esos discípulos, ya no eran los santos. Y ellos estaban de hablar en el no, hermano. No iban a parar de gente. Y ya no iban a matar a Jesús. Ya no más. Él iba a morir por la causa de Jesús. Estaba preparado para sufrir. Y de la autoridad lo amedrentan, lo amenazan. La respuesta natural de cualquier gente es: yo voy a dejar esto. Problema. Pero dije, no, tú te dije, ¿qué es eso? No, la mujer no apareció por ahí ni su suegra. No, estaba ahí vertical. Y dijo, y le dimos a los últimos días, que ellos no dejaban ni anunciar el mensaje. Iban al templo públicamente de día, claro, haciendo lo mismo. Pero son subversivos, son antisistema. Claro, eran subversivos y antisistema. Porque el mensaje era más grande que sus vidas. Ellos estaban preparados, hermanos, para sufrir por Jesús, aunque la amenaza llegara. Hermano, el creyente debe estar preparado para soportar los dolores físicos y emocionales por la fe. Recuerden la porción que leímos de Pablo. Pablo iba a ser entrenado, iba a ser pasado por el sufrimiento por Jesús. Segunda de Corintios 11, 23, 28 al 28, dice así, Pablo hablando. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco Pablo. Hablo, dice. Yo más. He trabajado más abundantemente, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces me he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de la nación, de lo de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro ante los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, en otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, Pablo sufrió en carne viva lo que era padecer por Jesús. ¿Usted cree que Jesús lo llamó a Pablo solamente, ven, lleva el evangelio a los judíos, ven, lleva el evangelio a los gentiles, ven, lleva el evangelio a los reyes? No era así, ¿no? Porque hoy los ministros que usted ve en la televisión quieren solamente cámara, el Facebook, el Instagram, aplaudan. Eso quieren los ministros modernos de la iglesia. Pero los ministros que vemos en la Biblia son los ministros que sufren por el evangelio. ¿Por qué usted cree que el evangelio hoy no es efectivo? ¿Por qué usted cree que el evangelio de hoy, los líderes del evangelio, mensaje que va a enfrentar al sistema? Ahora, un mensaje es un mensaje que no confronta al hombre con su pecado, porque era muy fácil. El mensaje de hoy lo han cambiado. Fíjese usted que el mensaje causó tantos problemas porque era un mensaje con pecado. Era un mensaje contra la sociedad, contra el sistema. Hoy usted ve los superpredicadores, todos los ministros, los siervos, los apóstoles, que no se comparan cuando Pablo está hablando de ese Corintio, de otros siervos acá por el evangelio.
En una ocasión, predicándole allá, los meten preso en Filipos. Y cuando lo meten preso con Sila, usted lo encuentra a él metido en un cepo cantando al Señor. En Listra le entran a pedradas. Y yo no sé cómo lo mataron. Para mí fue un milagro de Dios que lo apedrearon, lo dejaron como muerto, se fueron y después se paró. En un barco, naufraga y llega una culebra y no se muere. Otro milagro de Dios. Pero él estaba sufriendo por el evangelio. Y hermano, usted lee la carta de Pablo y la gran mayoría, muchas de ellas fueron escritas desde la cárcel. Llegó su causa a Roma y tuvo una causa del evangelio frente al emperador. Y terminó. El creyente debe estar preparado para llegar hasta a sufrir. Pablo sufrió el dolor físico, también el dolor emocional de la iglesia dentro. Y eso a él no lo de yo, él siguió el siguiente, hermano, de nuestras vidas. Si el mensaje costó la vida a Jesús, los discípulos se llevaban por el mundo. Abonado de hoy. Pues usted cree que esto porque llegó el evangelio tiene un enemigo grande, se llama el diablo, y dice que el infierno está en contra de la iglesia. Y eso va a traer conflictos. Conflicto espiritual hoy, una guerra espiritual hoy, pero esa guerra espiritual muchas veces se traduce en física en este mundo, porque el cristiano va a tener que defender su fe. Va a llegar un momento, y debemos estar preparados para eso, a padecer por la fe en otro lugar. Dios usa el sufrimiento de su iglesia, el sufrimiento de los creyentes, el padecimiento de los creyentes para que el evangelio crezca. Miren, las persecuciones que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos sufrió tuvo un propósito y era expandir el evangelio por el mundo conocido. De inmediato usted ve a los creyentes predicando en todas partes. Claro, todos estaban en Jerusalén, llegó la persecución a Jerusalén, todos se dispersaron. Y la iglesia se dispersó. Y con ella el evangelio, ¿para qué? Para que la gente creyera en Jesús. Mientras los emperadores romanos trataron de matar creyentes para que eso se eliminara, todo lo contrario, eso crecía. Y fíjense que el imperio romano no pudo contra el evangelio, no pudo. Todo lo contrario, de tal manera que al final el imperio tuvo que aceptar la fe creyente. Para bien o para mal, agarraron la fe cristiana y de ahí para que el evangelio no siguiera creciendo. De la manera que ahora se volvió oficial del imperio. Introdujeron un sinnúmero de que hizo tanto yo en lo que se llama en un periodo donde el evangelio ya son mensajes. El imperio lo tomó, el diablo lo cogió y lo metió en oscuridad. Y llegó la Edad Media, donde sus palabras se hasta que una gente valiente tomó la del evangelio y dijo, esto está mal, eso no es así. Y puso en una cátedra de fe, llamado, ese hombre fue Martín Lutero, contra un sistema, contra una iglesia que se vea perdido.
y decir eso, mi papá me quiera matar, eso no es porque hay gente de valor. Y ahí el evangelio volvió a manera diferente. Dios utiliza, hermano, las persecuciones para que el evangelio crezca. Pregunta hoy, ¿por qué el evangelio no tiene principio? O miremos nuestras vidas, hermano. Cuando yo tengo que enfrentar públicamente fe, ¿cómo yo lo hago? Yo predico el evangelio. ¿Cuántas veces usted ha llegado, por ejemplo, ha llegado a la barbería, ha llegado a la universidad, y usted cree y lo predica? Le pregunto yo, porque yo le puedo decir cuántas veces yo le he hecho eso, y yo me he visto reprendido, porque yo en lugares públicamente, y yo no he dicho ni esta boca mía acerca de Jesús. Esa era la respuesta porque él dice hoy. ¿Sabe por qué? Porque los que son llamados a predicar el evangelio no están predicando el evangelio. Hemos dejado las calles a grupos de pecadores y pregonan el pecado y se sienten orgullosos de eso. Y usted y yo, la fe de Jesús, no estamos de lo que está pasando en este mundo. No podemos salir como Iglesia Unida a marchar por todos los callejones y pueblos de este país y decir que hay un pueblo de Dios. No, porque de una vez la prensa te acaba. O dice que usted tiene un mensaje de odio. Lo van a decir. Y entonces usted ve el poco crecimiento del evangelio que nosotros como miembros de una fe promoviendo. Lo que estamos es lo que y a meternos en cuatro paredes nos limita y luego más adelante ministros, los líderes religiosos de la iglesia cristiana evangélica, lo que están haciendo es dando un mal testimonio con un asunto de un dinero, con un asunto de que tú eres sano. Eso no es lo que es Jesús. Eso no fue totalmente divorciado. Y la iglesia no cree. Entonces a veces Jesús mandaron una persecución otra vez para la iglesia. Que nosotros hasta aquí llegó esto. Tendremos que nosotros tomar los medios de comunicación. Porque el menos, pero hacer más bulla. Tendremos que hacer eso, hermano. Nosotros, para decir por nuestra fe, a que a lo mejor no voten del trabajo. Por nuestra... Para concluir, y esto es algo reflexivo, hermano. La sociedad norteamericana se vuelve cada día más agresiva contra el evangelio, hermano. Este país, que fue fundado sobre el principio cristiano, le ha dado la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, ha crecido una generación moldeada que no conoce a Dios. Déjeme decirle, no conoce a Dios. Cuando mataron a este afroamericano en Minnesota, que comenzaron las protestas en el país entero, la gente comenzaba a comparar las protestas del movimiento de Martin Luther King por los derechos civiles válidos contra este tipo de protestas por la muerte de este afroamericano en manos de un policía. La gente contrastaba lo que hacía Martin Luther King cristiano, un ministro bautista, cómo marchaba pacíficamente, no rompía ningún tipo de negocio, no robaban, contra lo que estaban hoy, esta generación que se había levantado en este país, protestando por una muerte válida, sí, válida, que vale, que es importante, pero rompiendo negocios, entrando a propiedad privada. Y oí algo en un noticiero que me marcó, que dijo, cuando Martin Luther King estaba protestando, eran creyentes que estaban protestando. Gente que había aprendido a no robar y a respetar. Pero hoy lo que están protestando son gente que no conocen a Dios, que no tienen valores para nada. Y lo que están haciendo es algo subversivo contra la ley
y y lo están aplaudiendo los mismos gobernadores de los estados que son liberales. No, sí, no tienen la policía, déjenlo que se manifiesten, rompan todo. Hagan desorden, porque esa generación se ha levantado sin Dios. Y nosotros como creyentes, hermano, tenemos que estar preparados para que en algún punto pudiera ser que el gobierno de los Estados Unidos cambie de mentalidad y vaya en contra de nuestra fe. A levantar y defender lo que creemos y hasta padecer por Jesús si es posible. Termino con una expresión. Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna y se dice que fue contemporáneo de Juan, el apóstol, y que a lo mejor lo conoció y fue a lo mejor su discípulo. Dice, Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, fue quemado como mártir en el año 155 después de Jesús. Poco antes de su muerte, él exclamó antes que lo mataran, antes que lo hicieran negar su fe o apostatar de su fe. Y él dijo lo siguiente: durante 86 años he sido su siervo, es decir, siervo de Jesús. He sido siervo de Jesús. Y no me ha hecho ningún mal alguno, Jesús. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Quémeme mejor. Él murió quemado como mártir. Él no fue un caído, él fue un mártir. Y luego que terminó la persecución, hermano, miren lo que pasó. Creyentes que habían negado a Jesús públicamente, que habían sido caídos, querían volver a la iglesia. Y había un conflicto ahora. Muchos dijeron, no, aquí no, usted no va a entrar. Y le negaron la entrada a la iglesia a aquellos que negaron a Jesús públicamente. Pero miren lo que dice en el Evangelio. El que me negare a mí delante de los hombres, de Dios y de mis ángeles. Yo creo, hermano, que si usted negó públicamente a Jesús y a aquel hermano le negaron la entrada a la iglesia, Jesús iba a hacer lo mismo allá, porque él lo dice en su palabra: el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de Dios y de sus santos ángeles. Bueno, hay que prepararnos a lo que pueda haber. La sociedad puede cambiar, hostil contra el evangelio. Preparado para padecer, para no negar su fe. No la niegue. Yo soy creyente, yo soy en Jesús, yo negociar persecución, dolor, cárcel y hasta la muerte. Porque eso fue lo que hicieron los creyentes en el primer siglo, para que hoy llegue hasta aquí. Y hoy en día, hermano, hay misiones hostiles. Donde porque ahí en ese lugar no se predica el evangelio como en Irán. No se puede, en China no puede. Hay lugares y esos hermanos hoy siguen el ejemplo de los apóstoles, siendo subversivos en un sistema. Y hoy aquí estamos tranquilos, estamos en un medio, pero usted no puede, usted no sabe, esto cambie para una dirección donde no sea favorable. Le pasó a José en Egipto. Llegó un murió y subió otro faraón. Y dijo, yo no conozco a José. ¿Qué tengo yo con Israel? Todo lo contrario. Porque las creencias pueden cambiar. Hermano, preparemos para padecer por nuestra gracia, por la historia que está los creyentes. Gracias, Señor, porque hoy tú nos vuelves a traer tu palabra a nuestras mentes para que estemos preparados, Señor, a fe, pero a ser fiel. Gracias
lo lleva el mensaje. Ayúdanos, Señor, a aumentar, a ser valientes frente a las circunstancias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo